Bueno, dándole continuidad al proceso de estudio de álgebra, lo que podemos ahorita es, digamos, de una manera directa, hacer uso de las variables, es el estudiar las ecuaciones. Cuando ustedes estudian las ecuaciones, están estudiando objetos que permiten resolver problemas en donde ustedes pueden configurar variables que obviamente representan magnitudes desconocidas dentro de un problema, por ejemplo, de aplicación, y vamos a mirar dentro del escenario particular de ustedes qué es lo que nos podríamos encontrar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las ecuaciones. Cuando ustedes formulan ecuaciones, están estableciendo una relación entre dos partes, ¿Cuáles, qué son esas partes? Son expresiones algebraicas. Entonces ustedes pueden tener una expresión algebraica izquierda, en la parte izquierda, y una expresión algebraica en la parte derecha. Cada una de esas partes es lo que se conoce como el miembro de la ecuación o los términos de la ecuación. Ustedes pueden llamar a este el término izquierdo y ustedes pueden llamar a este el término derecho. Cuando ustedes van a formular, claro, ustedes se van a encontrar con problemas en donde o la ecuación ya está dada o hay que formular la ecuación. Ustedes tendrían que formular la ecuación. Ustedes aquí se van a encontrar con múltiples tipos de ecuaciones. Se pueden encontrar con ecuaciones de todo tipo, incluso se pueden encontrar con ecuaciones en varias variables. Por ejemplo, vamos a pensar en una ecuación que tenga una sola variable. Una ecuación con una sola variable podría ser, y empiezo por lo importante, digamos que en cuanto al concepto es la igualdad. Yo puedo tomar, por ejemplo, la igualdad entre la expresión algebraica 2x más 1 y puedo decir el otro término de la ecuación, por ejemplo, podría ser 8x menos 3. Eso es una ecuación en una sola variable y es una ecuación lineal. Podría también tener la igualdad entre una expresión algebraica, un trinomio, por ejemplo, usted puede decir 3x a la 2 menos 5x más 4 y la expresión algebraica menos 4x más 7. Y ahí ustedes tienen una ecuación en una sola variable. También podrían tener ecuaciones con dos variables, por ejemplo, que tengan x más y igual a 3. Eso es una ecuación en dos variables, o podría ser, por ejemplo, x a la 2 por y igual a 3x más 4y. Eso es una ecuación en dos variables también. Entonces, claro, las ecuaciones, ahora, formular, ¿qué significa que ustedes formulen una igualdad entre dos expresiones algebraicas? ¿Hacia dónde apunta todo esto? Significa que ustedes deben encontrar números reales, números que hagan que el término izquierdo de la ecuación sea igual al término derecho de la ecuación cuando ustedes reemplacen los valores en esas variables. Me explico. Si usted, por ejemplo, tiene x más 4 igual a 7, usted allí tiene una ecuación y es una ecuación sencilla. ¿Qué es lo que usted quiere o pretende hacer cuando tiene una ecuación? Encontrar el conjunto solución de la ecuación. Entonces, cuando usted quiere encontrar el conjunto solución de la ecuación es porque usted está buscando un número que satisfaga esa ecuación. ¿Qué significa que satisfaga la ecuación? Que cuando usted reemplace el número en donde aparezca la variable, en la parte izquierda sea exactamente igual a la parte derecha. Entonces, por ejemplo, en este caso, muy sencillo, el valor de x igual a 3, el número 3 es solución de la ecuación. ¿Y por qué? Porque si usted reemplaza la variable x por este número, entonces usted dice 3 y continúa más 4 igual a 7, entonces usted ejecuta digamos, la operación, dice 3 más 4, 7 igual a 7, entonces sencillamente dice, esta ecuación, perdón, esta igualdad es verdadera, por lo tanto, el número 3
satisface la ecuación, en tanto que 3 es solución de la ecuación. Ojo, yo aquí les estoy dando un valor. Ya otra cosa es cómo encuentro el valor, ya eso lo vamos a mirar. Pero aquí ustedes deben de verificar si un determinado número satisface o no una ecuación. Entonces, hacia allá apunta todo este trabajo, verificar si hay números que satisfacen una ecuación o sencillamente despejar la variable de una ecuación para encontrar el conjunto solución. Por ejemplo, ustedes pueden tener la ecuación 3x más y igual a x al cuadrado menos y. Entonces ustedes ahí tienen una ecuación en dos variables. Y ustedes se preguntan, bueno, obviamente es un problema muy abierto porque y más complejo porque allí ustedes pueden tener cualquier cantidad de soluciones como pueda que no tengan solución. Pero yo podría decir y verificar, más bien determinar si el valor de x igual a 3 y y igual a menos 1 satisfacen la ecuación. Claro, como esta ecuación tiene dos variables, ahora ya van a ser dos valores los que ustedes tendrían que proporcionar a la ecuación para verificar si se cumple o no. Entonces, si ustedes reemplazan el 3, entonces aquí sería 3 multiplicado por x, ¿no? Ustedes saben que aquí hay un producto, 3 por 3 más y, donde y vale menos 1, entonces usted encierra en paréntesis menos 1, igual x al cuadrado, entonces la x vale 3, sería 3 al cuadrado, menos el valor de y. Y fíjense que el valor de y como tal es igual a menos 1. Entonces ustedes se curan en salud allí y dicen, voy a encerrar entre paréntesis la y. Empiezan a realizar, ya esto es aritmético, solo número 3 por 3, 9, más menos 1, igual a 3 a la 3, 9, menos menos 1 le va a dar más 1. Entonces 9 restado con 1, porque 9 más menos 1 es restando los 9 y 1 va a dar 8. 8 igual a 9 más 1, 10. Entonces se encuentran con que esto es falso. Y al ser falso, significa que este par de valores no satisfacen la ecuación, digamos, no son solución. Que de pronto ustedes pueden encontrar dos números que sí hagan que cuando usted reemplace la parte izquierda sea igual a la parte derecha, ya eso es otra cosa. Pero usted ya tendría que tomar rutas para poder encontrar el conjunto solución y tiene que ver con los métodos que podrían, digamos, ustedes estudiar en este curso, pero digamos, en este momento no estamos revisando eso ya lo vamos a mirar más adelante. Entonces, formular ecuaciones, digamos, es un problema cuya solución va a estar determinada por la transposición de términos y por esos métodos algebraicos que vamos a estudiar a continuación. Ustedes pueden tener entonces ecuaciones lineales, racionales, radicales. Yo puedo formular aquí, por ejemplo, 2 por x más 1 menos 7 igual a 8x menos 4. Entonces esto es una ecuación lineal. ¿Por qué se denomina lineal? Es una ecuación lineal porque resulta que el exponente de la variable que ustedes encuentran en la ecuación es 1. Entonces el grado de la ecuación es 1. Esta es una ecuación lineal. Ahora, ustedes ecuaciones, por ejemplo, como x más 1 por x menos 2 menos 3 igual a 8x a la 2 menos x más 4 es una ecuación cuadrática. ¿Por qué es cuadrática? Porque resulta que el grado de la ecuación es 2. Aquí ustedes observan el exponente es de grado 2. De grado 2. El exponente es 2, entonces se dice que es un término de grado 2. Ustedes pueden tener, por ejemplo, 3x a la 3 menos 4x igual a 8x menos 1, por ejemplo. Entonces esto es una ecuación cúbica. Y ellas van a recibir nombres dependiendo del grado de la ecuación. Estas son ecuaciones de tipo polinómica. Pero así como usted puede tener este tipo de ecuación, usted puede decir x menos 1 sobre x más 4 menos 1 igual a 8x menos 3, por ejemplo. Entonces fíjense que aquí aparece una fracción, entonces esto es una ecuación racional. Estoy exhibiendo los tipos de ecuaciones que ustedes se podrían encontrar, mas no estamos hablando todavía del método de solución.
Pueden tener ustedes, por ejemplo, así, x más 1 menos 3 igual a raíz cuadrada, por ejemplo, de x más 4, por ejemplo. Estos son ecuaciones radicales con raíces. Y en fin, aparecerá un sinnúmero de ecuaciones que en el curso, ¿sí? Ecuaciones, digamos, que se pueden abordar a través de los métodos que vamos a estudiar en el curso en sí. Pero ustedes también más adelante van a estudiar, por ejemplo, sistemas de ecuaciones. Ustedes pueden estudiar un sistema, por ejemplo, como x más 1 igual a 3y, por ejemplo, o 2x menos 4y igual a 3. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lineal. Así como ustedes pueden encontrar sistemas de ecuaciones con dos incógnitas no lineal, que por ejemplo podría ser x a la 2 más y a la 2 igual a 1, o por ejemplo la otra ecuación podría ser 2x menos y igual a menos 4, por ejemplo. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas lineales, es decir que no es que usted tenga solamente una ecuación, sino que usted va a tener ya dos ecuaciones y están amarradas. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima sesión. Lo que vamos a hacer hoy es poder estudiar ecuaciones que tienen una sola variable o dos variables que se puedan resolver, digamos, con los métodos que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a iniciar el estudio de las ecuaciones con las ecuaciones lineales. Con las ecuaciones lineales. Una ecuación lineal es una ecuación que tiene grado 1. Usualmente, digamos, en la literatura ustedes se podrían encontrar ecuaciones lineales de esta forma: ax más by igual a 0. Eso es una ecuación lineal. Pero las ecuaciones no vienen formuladas en esos términos. Ustedes se pueden encontrar, por ejemplo, con una ecuación de este tipo: 2 multiplicado por x menos 3 más 8x igual a 5x menos 2, por ejemplo. Y esa ecuación lineal, digamos, aparece para ser resuelta. Y resolver la ecuación significa que ustedes van a encontrar el conjunto solución. ¿Qué significa que van a encontrar el conjunto solución? Significa que van a encontrar un número real, uno nomás, máximo 1, que al ser reemplazado en la ecuación hace que la parte izquierda sea igual a la parte derecha. Es como cuando ustedes cuadran un balance general. ¿Sí? Si hay un punto de equilibrio, entonces la parte izquierda, que son los gastos, tienen que ser igual a los ingresos. Hay un punto de equilibrio. Entonces tiene que cumplirse esa condición. Y aquí es donde viene el uso de las propiedades, teniendo en cuenta la pregunta que hicieron hace algún momento. Las propiedades aquí, digamos que en términos generales, lo que más se va a utilizar y lo que más hay que tener cuidado es el uso de la propiedad distributiva. Entonces, la propiedad distributiva indica que usted puede eliminar, y siempre dentro de las ecuaciones lo primero que hay que hacer, siempre, hace parte de la literatura que ustedes tienen en la plataforma, indica que siempre deben eliminar paréntesis. Y en la eliminación de paréntesis ustedes tienen entonces que aplicar la propiedad distributiva. Entonces ustedes aquí tienen este factor 2 que van a distribuir con cada uno de los términos que están al interior del paréntesis. Entonces ustedes dicen 2 por x y 2 por 3. Y hacen también, tienen en cuenta la ley de signos de la multiplicación. Entonces dicen, cuando ustedes multiplican el 2 por x, pues les va a dar 2x. Y pues aquí hay un más, con este más que hay acá, más por más va a dar más. Listo. Este que es más acá, con este menos, más por menos le va a dar menos. Es menos. Y 2 por 3 le va a dar 6. Más 8x igual a 5x menos 2. Una vez ustedes eliminan paréntesis, dentro de los tips dados en las lecturas, ustedes deben reunir términos semejantes. Entonces, en este caso, los términos que son semejantes, ¿recuerdan la palabra términos? Términos. Objetos separados con signos de suma y resta. En este caso, el término 12x y el término 8x son semejantes. Usted aquí tiene 2 veces la x y aquí tiene 8 veces la x. En total tiene 10 veces la variable x.
El término 6 no es semejante con ningún otro, por lo tanto va a quedar menos 6. Igual a 5x menos 2. Entonces, al eliminar paréntesis y reunir términos semejantes, como la ecuación es lineal, escuchen muy bien, es lineal, entonces el proceder es el siguiente. Ustedes observan que hay términos que son semejantes en ambos lados de la ecuación. Aquí está el 10x y aquí está el 5x. En ese caso, cuando ustedes van a despejar la variable, entonces las partes semejantes se tienen que reunir ellas mismas en un solo lado. Digamos que no es que usted deje las x por un lado, las otras, la x por otro lado, no. Van a ir todas a un mismo lado. Entonces, en este caso, el proceder, ¿cuál es? Es que usted va a tomar el 5x, en este caso yo lo puedo pasar para la izquierda, y resulta que este término, como está sumando a la derecha, usted lo pasa a la parte izquierda a restar. Entonces, el 10x, ¿sí? Se va a juntar con el 5x que estaba a la derecha, entonces va a quedar menos 5x. Y siempre, obviamente, nunca olvidarse que hay un signo igual que hace parte del problema y ahí está. Ahora bien, miren que el menos 2, aquí estaba el menos 2, a la derecha él no va a cambiar, ese se preserva con su signo y todo, pero resulta que aquí hay un menos 6 que está a la izquierda, entonces claro, él se quiere reunir con su parte semejante. Como aquí el 6 está restándose, entonces va a pasar a la derecha, este menos 6 va a pasar a la derecha, pero en este caso usted lo va a pasar es a sumar, entonces va a quedar más 6. Reiterando el procedimiento para despejar la variable, ustedes lo que necesitan hacer es reunir los semejantes a un lado de la ecuación. Reunir los términos semejantes. Cuando usted mira la ecuación, usted se da cuenta que en la parte derecha usted tiene términos que tienen x, pero están dispersos en ambos lados. Usted no, para poder despejar la variable x, usted tiene que dejar la variable x en un solo lado de la ecuación. Por eso usted pasa el 5x que está a la derecha, usted lo puede pasar el que está a la derecha. Usted pasa el 5x que está aquí a la derecha, acuérdate que aquí hay un igual, lo puede pasar a la izquierda. Puede pasar a la izquierda. Entonces, este 5x, este 5x que está aquí a la derecha, usted lo pasa al otro lado a restar. Recuerden que los términos se separan con signos de suma o de resta. Por eso usted el término que está sumando a la derecha, en este caso el 5x porque está sumando, usted lo puede pasar al otro lado, pero siempre va a pasar con signo contrario. Significa que le va a hacer compañía ¿a quién? Al 10x. Porque el 5x y el 10x son términos semejantes. Entonces, claro, a la izquierda que va a quedar el 10x menos 5x. Ahora, yo puedo dejar aquí el menos 6, no pasa nada. Significa que a la derecha quedó solito el menos 2. Ahí, digamos, transitoriamente o parcialmente se ha hecho un despeje, una transposición. Pero usted se da cuenta que aquí hay algo que no encaja muy bien. Dice, sospechoso, mira que este menos 6, yo lo podría operar con este menos 2, pero resulta que están en partes, digamos, están en ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Usted lo que debe hacer es tomar a este 6, que es un número. Ahora, dese cuenta, por ejemplo, que aquí el 6 usted no lo puede operar ni con el 10x ni con el 5x, porque ellos no son semejantes. ¿Y por qué no son semejantes? Pues porque una cosa es que usted tenga la x y otra cosa es un término que no tenga la x. Una cosa es que usted tenga 5x y otra cosa es que usted tenga el número, por ejemplo, 8. Este no es semejante con el de abajo. Entonces, por eso usted decide, mira, es que como este está restando a la izquierda, entonces usted ¿qué va a hacer? Lo va a pasar ahorita, es al otro lado, pero pasa con signo contrario. Entonces, por eso usted le va a quedar 10x menos 5x igual, no se pueden olvidar del igual, menos 2, que ya estaba a la derecha, ese sí no le va a cambiar usted nunca signo, ¿por qué? Porque usted ese lo dejó allí. Y ahora el menos 6 pasa al otro lado a ser más 6. Y claro, ya cuando usted tiene configurada este resultado parcial, usted dice, ve, ahora sí,
me doy cuenta de que el 10x se puede restar con 5x. Y claro, si usted aquí tiene 10 veces la x y aquí tiene 5 veces la x, fíjense que usted tiene aquí a 10 le resta 5 porque tiene 10 menos 5. Entonces por eso le va a quedar 5 veces la x. Igual a menos 2 le va a sumar 6 y esto le va a dar igual a 4. Bueno, y digamos la estocada final, por decirlo así, la parte final. Mira que la X está muy cerquita de ser despejada. Y resulta que de acuerdo a lo que habíamos mencionado ahorita, el 5 está multiplicando. Está multiplicando. Resulta que cuando usted quiere ya despejar la X, al estar multiplicando, ser un factor, entonces usted puede tomar el 5. Claro, el 4 está a la derecha. El 4 ya quedó liberado, ya es el resultado de toda la agrupación de términos semejantes a la derecha. Entonces resulta que el 5 que está multiplicando, este 5 pasa a hacer lo contrario, a dividir, pasa a dividir. Y al pasar al dividir va a quedar 4 dividido ese factor 5. Y él pasa tal cual, porque él no es, recuerden, él no es un término. Y al no ser un término, entonces pasa al otro lado a dividir tal cual. Usted allí no va a pasar, ¿quién? Menos 5. Ah, profesor, es que le cambio signo. No, no porque no es un término. Los únicos que van a cambiar de signo cuando pasan de un lado al otro son los términos, porque son los que suman, son los que restan. Los factores como tal no van a cambiar de signo, van a quedar tal cual. Por lo tanto, la solución de la ecuación lineal es x igual a menos 4/5. Entonces, seguimos con el proceso de despeje de ecuaciones y podríamos formular entonces una ecuación como esta. Por ejemplo, x menos 1 sobre 3 más 4, x más 1 sobre 2 igual a 1. Entonces resulta que allí, aunque aparentemente es una ecuación extraña, rara, larga, vuelvo aquí a colocar 4x más 1, voy a colocarla aquí sobre 2, esa ecuación. Es una ecuación que aparentemente es fraccionaria, pero ahí no, digamos, no tiene mucho misterio la solución. ¿Por qué? Digamos que conociendo los métodos de fracción, de operar fracciones con diferente denominador, ustedes saben que cuando operan a sobre b más c sobre d, tema visto en la clase pasada, a por d, aquí ustedes multiplican a por d, le suman el producto de b y c y lo dividen entre el producto de b por d, de b y d. Entonces sería b por d, b y d. Bueno, digamos que en primera instancia aquí lo que se va a hacer es, digamos, quitar esas fracciones. Y para yo quitar esas fracciones, yo debo sumar las fracciones. Yo debo sumarla. Entonces yo voy a tomar a este y lo voy a multiplicar por el 2. ¿Cómo quedaría? Pues yo voy a colocar 2 por x menos 1. Ahí estoy haciendo este primer producto. Ahora, más. Ahora voy con el segundo producto. ¿Cuál es el segundo producto? Este de acá, b por c. Entonces voy a multiplicar 3 por 4x más 1. Entonces sería 3 por 4, x más 1. Y ese resultado dividido, ¿dividido quién? El producto de estos dos de b y d. Y en este caso sería 3 multiplicado por 2, que va a ser igual a 6. Y esto es igual a 1. Entonces allí ustedes ejecutaron la operación que digamos que en principio necesitan hacer para poder proceder a despejar la variable. Y claro, dentro del proceder, como ustedes han venido viendo, digamos en estos procedimientos que he venido mostrando anteriormente, se han dado cuenta que la eliminación de paréntesis es inminente. Entonces aquí yo procedo a eliminar paréntesis. 2 por x, usted escribe 2x. Este 2 por menos 1, pues le va a dar menos 2. Más 3 por 4x le va a quedar 12x.
Más por más va a dar más, 3 por 1 le va a dar 3, ¿sí? Sobre, sobre, sobre 6 igual a 1. Entonces, ustedes de pronto se estarían preguntando, ¿pero para qué entonces hago la suma si sigue apareciendo el denominador? Pero entonces fíjense lo que vamos a hacer. En la parte de arriba aparecieron términos que son semejantes. Por ejemplo, el 2x es semejante con el 12, el 2x es semejante con el 12x. Si usted aquí tiene, por ejemplo, 2 veces la x y aquí tiene 12 veces la x, entonces usted tiene en total 14 veces la x. Entonces aquí tiene 14 veces la x. ¿Cuáles otros son semejantes? Aquí usted también se encuentra con que tiene el número menos 2 sumado con el 3. Si usted tiene menos 2, es decir, si usted tuviera una deuda de 2 y paga 3 o abona 3, entonces ahorita tiene una ganancia más 1, tiene una ganancia de 1. El paso siguiente simplemente es tomar este denominador, este número está dividiendo, el 6 está dividiendo y cuando está dividiendo pasa al otro lado de la ecuación a multiplicar. Entonces el 1 va a quedar multiplicando a ese objeto que pasó a multiplicar que sería el 6. ¿Recuerdan el procedimiento anterior? Cuando estaba multiplicando pasa a dividir. Ahora, si está dividiendo, retorna y pasa a multiplicar. Entonces quedaría 14x más 1 igual a 1 por 6, que es igual a 6. Y aquí estamos en un punto muy parecido al que ya estábamos anteriormente. Este numerito, miren que en la parte derecha, en la parte derecha no hay variables. Entonces lo que voy a hacer es empezar a migrar esos números, en este caso el número 1 es el único, lo va a pasar a la derecha a restar. ¿Por qué? Porque en la izquierda está más 1, entonces va a quedar 14x igual a 6 menos 1, porque si está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces quedará 14x igual 6 menos 1 le va a dar 5. Y resulta que el 14 está multiplicando a la x, entonces la x va a quedar liberada cuando se tome el 14 que está multiplicando y lo pase a dividir. Entonces va a quedar 5 catorceavos, será la solución de esa ecuación. Como ustedes pueden observar, es una ecuación lineal. Ahorita miremos un problema en donde ustedes podrían entonces formularlo a partir de algo que yo les voy a escribir a ustedes. Por ejemplo, un problema en donde ustedes representan simbólicamente y luego proceden a despejar a encontrar el número. Yo les puedo decir, si el duplo de un número aumentado en 5 equivale a la cuarta parte de la suma del número y 2. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede decir del número? ¿Qué se puede decir del número? Entonces, aquí hay, digamos, una información sobre un número desconocido. Hay un número, pero se dan unas condiciones sobre el número. Entonces, yo tengo que empezar a construir la ecuación. En este problema se puede configurar una ecuación. Entonces, dice, el duplo de un número. Entonces, cuando se habla del duplo de un número, ¿a qué se hace referencia? A la al duplo es multiplicar por 2, al doble. Entonces dice, yo tengo que hay un número desconocido. Este es el número desconocido.
Entonces decimos, el duplo de un número, entonces el doble de un número, 2x, porque es 2 por x, el duplo. Entonces dice, aumentado. Cuando yo digo aumentado, entonces estoy refiriéndome a que el número, a este duplo de un número le estoy aumentando 5. Le estoy aumentando 5. Entonces aquí, importante esta palabra que es clave, dice equivale. ¿Qué significa que equivale? Y que es igual. ¿Y qué sigue? Ah, es que equivale a la cuarta parte. Uy, ¿cómo así? ¿La cuarta parte? ¿Qué es la cuarta parte? La cuarta parte es cuando usted dice que va a dividir entre 4. ¿Qué es lo que va a dividir entre 4? La suma. ¿De quién? Pues del número. ¿Cuál número? Pues del número que usted está trabajando allí. El número X y 2. Entonces ahí estamos hablando de una representación algebraica de una situación que está dada en lenguaje natural. Entonces aquí estamos. El duplo de un número aumentado en 5 equivale a la cuarta parte de la suma del número y 2. ¿Qué se puede decir del número? Pues para yo poder decir algo del número, pues debo despejar la variable de esa ecuación. Entonces procedo a despejar la variable de la ecuación. Como tengo que despejar la variable de la ecuación, dos x más 5 igual a x más 2 sobre 4, pues yo tengo que primero quitarme ese denominador. Quitarme ese denominador no implica que tenga que hacer una suma, como el problema anterior. Yo sé que este denominador, este 4, está dividiendo todo, entonces yo lo puedo pasar a multiplicar al otro lado, a la izquierda. Entonces, cuando yo paso a multiplicar el 4 va a multiplicar a todo lo que se encuentra a la izquierda, a todo. ¿Yo cómo exhibo eso? Con un paréntesis. Entonces quedaría 4 multiplicado por 2x más 5. Y esto va a ser igual a x más 2. Y como ya ustedes lo han visto, es necesario eliminar el paréntesis. Entonces el 4 va a multiplicar al 2x. Entonces esto le va a dar 8x. Más por más va a dar más. El 4 multiplica al 5. Entonces esto le va a dar 20. Igual a x más 2. Entonces usted ya se quitó de encima ese denominador. ¿Qué va a pasar entonces? Que esta x tiene que reunirse con las 8x que están a la izquierda. Entonces el 8x, fíjense que la x que está a la derecha está sumando. Entonces usted la va a pasar a la izquierda a restar, menos x. Igual. Entonces ahorita, miren que el 2 está a la derecha. El 2. Pero resulta que este 20 que está aquí a la izquierda, yo lo debo pasar a restar al otro lado. Entonces va a quedar 2 menos 20. Continúo. Al haber hecho eso, he reunido términos semejantes en cada lado de la ecuación. Cuando usted tiene 8x y le resta una x, entendiendo que aquí hay un 1, porque 1 por x le vuelve a dar x, entonces le va a quedar 7 veces la x. Igual, si usted tiene 2 y le resta 20, le hace falta 18. Es lo mismo que usted tener 2.000 pesos en el bolsillo, va a usted a una tienda, gasta 20, quedó con una deuda de 18. Y para finalizar, el 7 que está multiplicando a la x pasa a dividir, entonces va a quedar x igual a menos 18 séptimos. Y esa sería la solución a ese problema, a la ecuación. Por lo tanto, ¿qué se puede decir del número? Se puede decir que ese número es igual a menos 18 séptimos.
Ahora voy a proponer un problema, por ejemplo, de alguien que fabrica, no sé, bolsos. Alguien fabrica bolsos. Entonces, digamos que un fabricante, un fabricante de bolsos indica que fabricar un bolso le cuesta, por ejemplo, 25. Voy a hablar de 25.000, pero voy a colocar solamente 25, entendiendo que las unidades están en miles. 25. Y que los costos fijos de producción son de, por ejemplo, 45.000, o sí, 45. Voy a colocar 45.000 para que se entienda que son 45 millones. Estamos hablando de pronto en una gran empresa. 45.000. Además, entonces, listo, ya con eso se tiene, digamos, cierta información. Fabricar cada bolso le cuesta 25 y hay unos costos fijos de producción que son de 45.000. ¿Sí? Entonces, digamos que el fabricante está interesado en determinar cuánto bolsos se requiere fabricar para alcanzar el punto de, para, digamos, el fabricante está interesado en determinar cuántos bolsos se pueden fabricar, más bien, se puede, digamos, fabricar con costos de, no sé, vamos a pensar de 125. 125.000, ya ustedes entienden que son, le agregan 3 ceros, pero en el problema no lo vamos a colocar así. Tengo un problema como esto, uno dice, bueno, hay tanta información, pero yo no tengo ninguna ecuación porque ustedes están pensando en la ecuación. Entonces el fabricante dice, ¿cuántos bolsos? Aquí hay una pregunta importante, la pregunta del problema, lo que yo les mencionaba al inicio del encuentro. Necesitan leer muy bien el problema, extraer la información y saber qué les están pidiendo. Y en este marco en este tipo de problemas, la pregunta le va a plantear usted la variable que va a etiquetar. Entonces dice, ¿cuántos bolsos? Entonces resulta que usted puede decir, ah, no, es que yo tengo que X representa el número de bolsos. Eso va a ser importante en este problema. El número de bolsos es desconocido. ¿Cuántos bolsos? Yo no sé. Número de bolsos. Entonces la pregunta aquí es, bueno, hay algo que se llama costo total. Y en este caso el costo total es igual a los costos fijos o costos variables. Voy a colocar aquí costos fijos. Y usted le va a sumar los costos variables más los costos variables. Técnicamente se puede escribir de la siguiente forma. Costo total es igual a costo fijo más costo variable. Resulta que en este problema usted tiene que encontrar quién es el costo fijo. Pues no lo tiene que encontrar porque el problema le está diciendo que son de 45.000. Significa que el costo total va a ser igual a ¿quién? A 45.000, porque ya le están dando el costo fijo, más ¿quién? Más el costo variable. Y allí usted sí lo va a encontrar. Pero resulta que el costo variable usted lo va a encontrar a partir de ¿quién? De lo que le cuesta a cada uno de los bolsos de fabricarlos. Entonces, claro, si usted tiene un bolso, le vale 25.000. 25. Si tiene 2 bolsos, pues le vale 50. Si tiene 3 bolsos, le vale 75. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si tiene X cantidad de bolsos, entonces este costo variable de aquí, el costo variable, porque ese es el que va a variar. Profe, ¿y qué es el costo fijo? Bueno, en su área de conocimiento, ustedes saben que toda empresa debe asumir de manera fija, digamos, cada mes, por ejemplo, la nómina, el arriendo si es un local alquilado,
pago a proveedores de manera mensual, digamos temporalmente, es un costo fijo, eso no va. Ahora, usted le dio por cerrarla, usted dice, todos de vacaciones un mes, pues igual usted tiene que seguir pagando el arriendo, tiene que seguir pagando la nómina. Es decir, hay unas cosas que hay que tener en cuenta que son fijas. En nuestros hogares, si pagamos arriendo, el arriendo es un gasto fijo durante un año, a no ser que le suban ya el otro año. ¿Sí? Entonces, el pago de la factura de celular, el pago de los recibos de los servicios públicos no es fijo, porque ese sí es variable. Entonces, siempre ustedes van a encontrar con costos fijos y costos variables. Entonces, significa que el costo variable en la producción de X cantidad de bolsos es igual ¿a quién? A 25 multiplicado por el número de bolsos, porque cada bolso vale 25. Entonces, en este caso, a los costos fijos de 45,000, usted le va a sumar 25X. Y usted aquí ha configurado algo que usted se va a encontrar seguramente en su programa, por allí se va a encontrar en una matemática financiera, la ecuación de costo total. El fabricante está interesado en determinar cuántos bolsos, es decir, para qué valor de X, yo quiero saber cuánto debe valer X cuando la variable costo total se ha reemplazado por ¿cuánto? Por 125,000. Ahí no me están diciendo cuánto cuesta fabricar 20 bolsos, por ejemplo, sino cuánto puedo yo fabricar conociendo que los costos son de 125,000. Entonces, ¿qué significa? Que cuando se tiene, a usted le están dando aquí, estos 125,000 corresponden a la variable C. Usted los 125,000 no los va a reemplazar por la variable X. ¿Por qué? Porque resulta que 125,000 es dinero, no número de bolsos. Entonces, usted reemplaza la C por 125,000 y esto es igual a 45,000 más 25X. Entonces, fíjense que resolver un problema de costo total significa, en este caso, resolver una ecuación lineal, en donde el 45,000 que está a la derecha, usted lo puede pasar a la izquierda a restar. Alguien dirá, profe, pero ¿por qué en los problemas de arriba dejábamos la variable a la izquierda y esta vez la variable apareció a la derecha? No importa. El procedimiento es exactamente el mismo. Pues esta vez yo voy a dejar la variable a la derecha porque me voy a evitar problemas con signos. Entonces, en este caso, el 125,000 va a quedar restando al 45,000 y esto va a ser igual a 25X. 125,000, vamos a ver, 125,000 menos 45,000 le va a dar 80,000. Entonces aquí le va a dar 80,000 igual a 25X. Y resulta que, como ya ustedes lo lograron ver en los problemas anteriores, el 25 es un factor. Ese 25 es un factor, entonces ese 25 pasa a dividir, entonces va a quedar 80,000 dividido 25 igual a X. Entonces yo puedo decir que X es igual a ¿quién? Cuando yo hago la división entre 80,000 y 25, esto va a dar 3,200, exacto. 3,200. Significa que el fabricante con esos costos, sí, él tiene ese dinero, él tiene 125,000. Recuerden que son en miles, entonces sería 125,000 y le agrego 3 ceros. Entonces serían 125 millones. Él podría entonces fabricar una cantidad total de 3,200 bolsos. 3,200 bolsos. Y algo para destacar, si hubiera dado, por ejemplo, 3,200,41, por ejemplo, estoy suponiendo, pues sería 3,200. Usted no puede colocar 3,201 o redondear, o que la gente, digamos, se acostumbra a redondear que porque aparece una cifra después del, por ejemplo, 68. Entonces, como esta es mayor que el 5,
Entonces usted puede decir que 3.201. No, porque resulta que él cuenta es con 125.000. Si usted fabrica 3.201, entonces va a pasar los 125.000 y él tiene exactamente eso. Entonces por eso usted no va a redondear al entero más cercano, sino que lo va a dejar como 3.200. Y esa sería la cantidad de bolsos que el fabricante puede manufacturar con 125.000. Bueno, entonces tenemos ahorita un problema, una utilidad. Tenemos aquí, hay un fabricante, indica que la ecuación de costo total es 120x más 250. Entonces ahí tenemos una ecuación. Ya no, digamos, en este problema no tenemos que formular la ecuación. Claro, yo lo hubiera, digamos, podido plantear un problema en donde se dieran los costos fijos, el costo variable, y ustedes tendrían que formular la ecuación. Pero en este caso la ecuación de costo total dice que el costo es igual a 120x más 250. Más 250. Y que los ingresos por venta de esas unidades es de 165. Digamos que aquí lo que se está ilustrando con esta ecuación de ingreso es que vender cada producto es de 165. Entonces el ingreso de ventas es de 165x. Entonces, la primera pregunta que plantea el problema es determinar la ecuación de utilidad. Matemáticamente, la utilidad, que es lo que ustedes conocen como la ganancia en sus hogares seguramente también, ¿ustedes cómo hacen para determinar si pueden darse un paseíto el fin de mes? Pues ustedes lo que hacen es verificar de lo que ingresó, ¿sí? De sus ingresos como tal, ¿ustedes qué hacen? Restan los gastos que tienen a final de mes. Y así saben si les quedó alguito. Eso de que quedó alguito, a esa es la ganancia. Para ustedes va a ser la utilidad. Entonces van a ser los ingresos menos los costos totales. Esa es la ecuación de utilidad. Resulta que en este caso la utilidad, como usted le está dando la función de ingreso, perdón, la ecuación de ingreso, entonces sería, reemplaza la I por esta I. Sería 165 X y menos restan el costo total. En el caso de cuando ustedes van a restar el costo total, ¿qué va a pasar? Ustedes van a abrir un paréntesis porque ustedes van a restar un binomio, que son dos términos, que sería 120x más 250. Entonces, claro, la utilidad va a ser igual. ¿Y cuál es el propósito? Pues simplificar. Entonces va a quedar 165x menos 120x menos 250. Hey, profe, espérate un momentico, ¿cómo así? ¿Por qué menos y menos? Ah, bueno, porque este signo menos cambia el signo de este término y de este término, porque el signo menos antes de un signo de agrupación cambia los signos de los términos. Entonces la utilidad es igual. Los únicos términos que son semejantes son el 165x y el 120x. Entonces, si yo pongo 165 y le resto 120, va a quedar 45x. Significa que va a ser 45x menos 250. Esta expresión ya simplificada es la ecuación de utilidad. Es la ecuación de utilidad. Con este problema de la utilidad se pueden plantear varias situaciones. Por ejemplo, el empresario está, digamos, interesado en saber qué pasa si no fabrica artículos. Si no fabrica artículos. Si no fabrica artículos, como X representa la cantidad de artículos, es porque X vale 0. Y si X vale 0, entonces la utilidad va a ser igual 45. En este caso, si reemplazan la X por 0, menos 250. 45 por 0 le va a dar 0, menos 250 va a ser igual
a menos 250. Que si ustedes notan, estos son los costos fijos. De acuerdo a lo que el problema que planteamos anteriormente, esos son los costos fijos. Es decir, si se van desparrando un mes, tienen que pagar nómina normal. Entonces, esas son las pérdidas que van a tener, los fijos. Bueno, otra situación que se puede presentar. Ah, es que tengo la utilidad, ¿sí? Entonces yo me podría preguntar cuál es el punto de equilibrio. El equilibrio. Entonces, cuando ustedes plantean el punto de equilibrio, es porque lo que ingresó de utilidad, digamos, lo que ingresó por ventas, es lo mismo que ustedes gastan. Digamos que en términos ideales, el sueño de toda gente, toda persona que monta una empresa, yo creería que es el sueño. Es que en el primer mes de trabajo no hayan pérdidas, digamos que logre recuperar lo que invirtió. Eso sería como idealmente. De hecho, lo ideal sería tener ganancias. Pero en este caso, ¿cómo ustedes se ubican o cómo se dan cuenta para qué cantidad de artículos alcanzan el punto de equilibrio? Cuando la utilidad es igual a cero. Digamos, hay un punto de equilibrio cuando, digamos que cuando ustedes, por ejemplo, en sus casas, en sus hogares, dicen, ah, es que yo todo lo que recibí, yo pagué, pero quedé tranquilo. Es decir, claro, el problema es que usted ahí en adelante, si el fin de mes recibe 1.000.000 y gasta el 1.000.000 pagando deudas y dice, ah, que no debo nada, quedé sin nada y no debo nada, está en estado neutro, no tiene plata en el bolsillo ni ya, que se quedó sin nada. Está bien, alcanzó el punto de equilibrio porque todo lo que usted recibió lo gastó, quedó en nada. Claro, de ahí para adelante usted va a empezar a pedir prestado para los pasajes y todo, pero en ese día, en ese momento, usted alcanzó un punto de equilibrio. Es decir, la utilidad es igual a cero. Entonces, la utilidad es igual a cero. Para que la utilidad sea cero, es porque usted tiene que fabricar una cantidad determinada de artículos para llegar a U igual a cero. Entonces, claro, tal como lo habíamos planteado en la ecuación de costo anterior, usted lo que hace es reemplazar esta U por cero. Entonces, si reemplaza U por cero, entonces la utilidad ya es cero. Ya lo que le están dando no es X, sino que le están dando es la U. Entonces, cero es igual ¿a quién? A 45X menos 250. Y al despejar la variable X, que es la cantidad de artículos que se deben fabricar y vender, entonces el 250 que está a la derecha restando lo paso al otro lado a sumar. Entonces va a quedar 250 igual a 45X. Y el 45 que está multiplicando a la X a la derecha lo paso a dividir a la izquierda. 250 dividido 45. Entonces esto va a ser igual a X. Y cuando hago la división entre 250 dividido 45, me da 5.5. Es decir, que usted podría redondear. Esto da aproximadamente igual ¿a quién? A 5,55 periódico, ¿no? Significa que necesito una cantidad cercana a 5,5 periódico para poder alcanzar utilidad de cero, digamos, alcanzar el punto de equilibrio. Pero resulta que usted aquí tiene que tener en cuenta algo. ¿Qué es lo que estoy fabricando? ¿Televisores? Si son televisores, entonces tengo que redondear ¿a quién? A 6. Y alcanzaría una ligera ganancia. Alcanzaría una ligera ganancia. Si estoy fabricando toneladas de arroz, entonces valdría la pena redondear a 5,6 toneladas. ¿Sí? Entonces, dependerá del escenario en el cual se encuentre esta manufactura, esta fabricación, para usted saber cómo redondea, si a un entero o a un decimal. Y ya una última situación que ustedes podrían plantear con esta misma ecuación de utilidad es, por ejemplo, ¿cuál es la utilidad cuando, por ejemplo, X vale 10? Ah, pues si X vale 10, entonces si están preguntando cuál es la utilidad,
¿Cuál es la utilidad cuando X vale 10? Entonces usted sabe que la ecuación de utilidad es igual a 45 por X menos 250, ¿cierto? Esa es la ecuación de utilidad. Resulta que aquí le están dando X igual a 10. Si le están dando X igual a 10, entonces usted reemplaza en la ecuación de utilidad, sería U igual a 45 por 10 menos 250. Entonces esto sería 450 menos 250. ¿Y por qué 450? Porque 45 por 10 va a dar 450, menos 250 le va a dar 200. Significa que en este caso la utilidad sería de 200. Dólares, millones, miles, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Y también para, digamos, darle cabida al escenario geométrico, y la geometría la vinculo acá. ¿Por qué? Porque podríamos hablar de terrenos de hectáreas o terrenos de cultivo. Ustedes administrarán de pronto zonas en donde se cultiva de pronto cañas, o ustedes quieren montar un jardín o cultivar, no sé, algún tipo de especies. Y resulta que usualmente se podría pensar en terrenos que son rectangulares. Por ejemplo, un terreno rectangular, y entonces le dicen, no, es que yo sé, hay unas restricciones, unas especificaciones de, no sé, del Icontego, no sé, alguien que verifique que lo que usted va a hacer cumple la norma. Entonces dice, no, es que dicen que el largo es 3 metros mayor que el doble del ancho. El largo es 3 metros mayor que el doble del ancho. Además, se conoce, por ejemplo, se conoce, se conoce que la región encerrada, que la región, permítame. Entonces, en este problema como tal se está planteando lo siguiente: hay una zona rectangular en donde el largo es 3 metros mayor que el doble del ancho. Además, se conoce que la región encerrada debe ser de 50 metros. Entonces, digamos que toda la región, estamos hablando de este contorno, todo esto, debe ser de 50 metros. Y eso es el perímetro. Pero entonces están diciendo que el largo lo dan en términos del doble del ancho. Entonces, si ustedes dicen que este es el ancho X, entonces el largo es la parte de abajo, la base, es 3 metros mayor, 3 metros mayor, es decir, 3 más que el doble del ancho, que 2X. ¿Sí? Entonces, el ancho es X. De hecho, las dos dimensiones son desconocidas. Las dos dimensiones son desconocidas. Entonces, usted conoce que el ancho es X y el largo, se habla del largo en términos de, es 3 metros mayor que el doble del ancho. Bueno, le dicen que la suma de todos los lados de la porción rectangular debe ser de 50 metros. Es decir, que cuando usted tiene 3 más 2X más esta X más la de acá arriba, que es lo mismo, ¿no? 3 más 2X más el lado izquierdo, que sería este de acá, que también vale X. Todo eso tiene que sumar igual, tiene que sumar 50 metros. Entonces, claro, usted tiene que conocer las dimensiones del largo y el ancho del terreno para poder, digamos, hacer un correcto trabajo a la persona que le va a pagar.
que le va a pagar para que le haga que le haga las estacas, pueda, digamos, cercar muy bien. Entonces, claro, este problema es un problema de una ecuación lineal. Entonces, fíjense, 2x más una x le va a dar 3x. 3x más estas 2x le va a quedar 5x. Y 5x más esta x le va a quedar en total 6 veces x. Ahí usted reunió los términos semejantes en términos de la variable x. Ahora va con los números. Este 3 más este 3 le va a dar 6, que son los únicos dos números que se pueden sumar a la izquierda, y esto es igual a 5. Entonces, 6x más 6 igual a 5. Entonces, ¿qué significa? Que para poder despejar la variable x, entonces va a quedar 6x igual a 5, y el 6 que está sumando pasa a restar. El 6 que está sumando pasa a restar, entonces le va a quedar 6x igual a menos 1. Y como lo habíamos visto ahorita, el 6 que está multiplicando a la x pasa a dividir y le va a quedar igual a menos 1/6. Entonces usted como empresario, como gerente dice, venga, un momentico, esto no me cuadra a mí. ¿Cómo así que la longitud tiene que ser, el ancho tiene que ser menos 1/6? No, 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 aquí hay un problema porque resulta que me están dando unas condiciones que no cumplen. No se puede resolver este problema con esas condiciones que ustedes me están dando. ¿Por qué? Porque no es posible construir una zona rectangular tal como me lo están planteando, porque cuando yo resuelvo el problema me da una cantidad x negativa y x no puede ser negativa. ¿Por qué? Porque resulta que la medida de las longitudes tiene que ser positiva. Usted no, ¿cuánto medís? Mido menos 1.50. No, eso no puede ser cierto. Entonces las dimensiones tienen que ser positivas. Por lo tanto, este problema como está planteado, no se va a poder resolver. La persona no va a poder, sino que va a tener que ir a consultar concretamente cuál es el problema que hay en este problema. Probablemente, espera un momentico, yo coloqué fue 5 y es 50. Y esto es 50, ahora sí le vamos a poder dar solución. Listo. De alguna forma lo que acabo de mencionar se puede dar. Es probable que cuando ustedes planteen un problema, el problema no tenga solución. ¿Por qué? Pues simplemente porque la ecuación, usted puede encontrar matemáticamente la solución como lo acabamos de hacer. Sí, puede encontrar la solución matemáticamente. Pero en el escenario que usted le está colocando, en el problema de la granja o como tal, usted ese problema no tiene solución. Insisto, matemáticamente tiene solución, pero realmente no la tiene. Es como usted decirle al jefe, jefe, yo le tengo la solución a usted al problema. ¿Cuál es la solución? Tenemos que vender 1 millón de unidades hoy, no más. Esa es la solución. Y el jefe le va a decir, sí, es la solución, pero es imposible que logramos vender 1 millón de unidades hoy. A eso me refiero. Que hay problemas que usted puede darle solución, pero realmente no se puede dar la solución como tal. Entonces es un problema en donde planteado como lo había planteado por un error que cometí aquí al escribir 5 en vez de 50, pues el problema no se le va a poder dar solución. Ahorita sí planteemos bien la solución. Yo aquí voy a colocar bien 50, aquí va 50. Entonces, aquí el 6 va a pasar a restar, entonces va a quedar menos 6, y entonces va a quedar 6x igual a 44. Y el 6 que está multiplicando pasa a dividir, entonces va a quedar x igual a 44/6. Y aproximadamente igual 44 dividido 6 va a dar 7,3 metros. 7,3, aproximadamente igual a 7,3 metros. Significa que esta dimensión, que es el ancho, tiene que valer 7,3 metros. Esa tiene que ser la dimensión. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el largo? Pues hagamos el cálculo. Se supone que el largo me están diciendo que es 3 más el doble de 7,3, porque es el doble del ancho. Entonces, 2 por 7,3, 2 por 7,3, más 3, esto le da 17,6.
17,6 metros. Entonces este vale 17,6. Y fíjense que ustedes a partir de esto, ustedes pueden hacer cálculos, por ejemplo, de costos. ¿Qué tal si ustedes quieren, por ejemplo, esta zona que yo estoy señalando aquí de rojo, la quieren cercar con un material más potente que el de los extremos? Entonces ustedes teniendo la longitud y sabiendo, por ejemplo, que cada metro de, no sé, de una soga o una cerca más gruesa, más potente, una valla, ustedes pueden calcular el costo que le genera el comprar la valla, tanto para este lado de arriba como para este lado de abajo. Eso ustedes también lo pueden calcular a partir de esa información.